tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante interesante, sobre todo en estas festividades de fin de año. Nos referimos a las dificultades emocionales que muchas veces tenemos cuando se acercan actividades como Navidad o la despedida de este año, y para ello nos acompaña de manera presencial Melba Bermúdez, quien es psicóloga y a quien le doy la cordial bienvenida. Melba, gracias por acompañarnos. Es un tema muy bonito porque no solamente lo podemos ver desde la parte individual, sino familiar. Esas dificultades que uno pueda tener en la parte emocional, pero hablando un poco también a qué se debe, qué podemos hacer para mejorar. Me gustaría que iniciemos abordando el tema sobre el significado de este mes de diciembre para las familias. Bien, realmente es un tema bastante amplio, bastante interesante, ¿verdad? De hecho, la Navidad, el fin de año, todos estos días festivos son de los días más cargados emocionalmente, y eso está relacionado con el hecho del significado que toma para cada una de las familias o para cada una de las personas, porque para algunas de ellas es el único momento en que se reúnen, es el único momento en que viene alguien del extranjero a pasar unos días con su familia, y para algunos es un momento de compartir, es un momento de muestras de cariño, muestras de afecto, regalos, compartir comida. Entonces, digamos, cobra un significado que varía, ¿no? La intensidad para cada persona y para cada familia, pero en general tiene que ver con el compartir, el reflexionar y el fortalecer el vínculo familiar y personal. Interesante porque mencionaba compartir. Compartir en familia, muchos destinan, ¿no? Por ejemplo, la casa de uno de los familiares para festejar la Navidad o fin de año, para reunirse, para poder compartir esas experiencias, ¿no? Del año. Y algunos viajan, Melba, viajan para poder estar con la familia, quizás personas que viven en otros países. Los que viven en Managua van a diferentes departamentos del país, sí. Y es una época muy bonita, pero también estamos viviendo un contexto diferente con esto de la pandemia. Sí, es un contexto bastante complicado, social, económica, emocionalmente, ¿verdad? Y eso aumenta los niveles de estrés, porque cuando alguien viene, ¿verdad?, a compartir esta fiesta, entonces el que recibe quiere que todo salga bien, quiere que todo el mundo se porte bien, quiere que todo esté perfecto para que la otra persona se siente bien, y eso a veces puede elevar los niveles de estrés y de ansiedad. Luego, en el contexto complejo, digamos, como ha sido lo de la pandemia, que nos ha cobijado, ¿no? Hemos tenido esa sombra durante todo el año. Entonces eso le agrega un factor emocional, digamos, difícil de gestionar, diríamos, de mucha tristeza, de mucha nostalgia. Es decir, si hemos perdido un familiar, si hemos perdido un amigo, si pensamos en una persona, ¿no?, que te parece mentira, que ya no esté, que ya no va a poder compartir. Y para muchas de las familias va a ser la primera Navidad, el primer fin de año, la primera época de días festivos donde ya no pueden ver, estar y compartir con esa persona. Por lo tanto, eso aumenta toda esa carga emocional que ya de por sí tienen todos los días festivos. Pero también antes se acostumbraba, ¿no?, a darnos un abrazo cuando se llegaban las 12 de la noche, y quizás ahora y desde el año pasado no, todo ha sido distinto, porque guardamos la distancia, pero de repente se nos olvida. Y el temor viene luego de toda esta reunión, ¿no?, sobre si uno pudo, ¿no?, contraer el virus o enfermar a alguien, porque ahora uno no sabe quién puede tenerlo. Y es algo que uno no desea, pero lamentablemente podría suceder. Sí, definitivamente. Es decir, en una cultura como la nuestra, el contacto, ¿no?, el abrazarte, el besarte, o el decir por un momento, bueno, es decir, olvidemos esa distancia por un momento, pero también está eso que mencionabas, es decir, puede estar el eco de la preocupación, luego de la culpa, luego, digamos, de aquellos que quieren mantener todos los protocolos, ¿no?, de distancia, de uso de mascarilla, y todo lo que ya sabemos, y vienen a veces, digamos, las diferencias y las incomodidades, porque alguien dice, bueno, no, pero si estamos todos en familia. Entonces, digamos que eso viene a complicar la situación.
y viene también a recordarles a esas personas, por ejemplo, que perdieron a alguien, viene a recordarles el hecho de mantener, ¿verdad?, los límites, las distancias, las restricciones. Entonces eso limita también el compartir en la fiesta, porque hay quienes realmente van a tomar la decisión de no ir, de no asistir, y eso deja triste tanto a los que lo esperan como a la propia persona que tome esa decisión. Pero creo que es algo que debe de ser respetado por ambos lados, ¿no? Es decir, si alguien de tu familia decide mejor quedarse en su casa porque se siente más seguro, porque quiere protegerte, porque es su manera de manifestarle al resto de familiares que los quiere, que está pensando en ellos, entonces creo que también eso sería como algo fundamental, el poder respetar, ¿no? Es decir, yo tengo mi idea de fiestas, tengo mi idea de Navidad, mi idea de compartir, pero tengo que respetar cómo la otra persona quiere enfocarlo. Eso es fundamental en estas fiestas, porque a veces queremos que el otro piense, reaccione, actúe, tome decisiones parecidas a las mías, pero no puede ser porque la persona tiene otra vivencia, tiene otra manera de enfocarse y tiene también sus propias expectativas. Cada uno tiene sus expectativas en los días festivos. Usted habla de la cultura nuestra, que es donde todos estamos reunidos, ¿no? Y las muestras de cariño. Es como un poco complicado, Melba, decir vamos a hacer la reunión de manera virtual. O sea, no es que no se pueda, pero también viene esa parte afectiva o sentimental de uno. Sí, digamos que nosotros no tuvimos la experiencia como en otros países, ¿no? Donde en la pandemia, digamos, el encierro, ¿no? Realmente fue algo real, algo ordenado, algo estipulado, y a la gente no le quedó más de otra, ¿no?, que hacer las reuniones virtuales. Lo que pasa es que también nosotros nos resistimos a esa parte de hacer esas festividades virtuales porque sentimos que no tiene ningún sentido, no tiene, pues lógicamente no encontrás la misma conexión con la gente, porque si pensamos en Navidad y pensamos en fin de año, pensamos en que la gente va a bailar, se va a reír, va a compartir, va a comer, te voy a llevar algo, te llevo un presente. Entonces esa parte manejarla desde la virtualidad no es posible. Entonces la gente se pregunta, ¿y para qué me voy a vestir? ¿Para estar sentado frente a la computadora o para estar sentado frente al teléfono? Entonces creo que no estamos preparados emocional, socialmente, como para hacer estas festividades de manera virtual. Sin embargo, volveríamos al punto de que si alguien decide solo llamar a sus familiares, hacer una videollamada por WhatsApp o por la, digamos, red que mejor le convenga, debemos de respetar a la persona, ¿verdad? Porque a veces lo que surgen son críticas de decir, no, este no quiere, todos estamos vacunados, todos nos estamos cuidando, solo somos familias, no va a haber nadie extraño, pero el asunto es que tenemos una realidad que no podemos negar. Así es, Melba. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial. Volvemos con más para que usted se quede con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial, conversando el día de hoy con Melba Bermúdez sobre las dificultades emocionales asociadas a actividades festivas como Navidad y fin de año. Melba, es un tema bastante complejo, podríamos decir, el que abordábamos hace poco, que tenía que ver con esa parte de compartir, el contacto físico en la familia, guardar la distancia, cuando uno desea muchas veces ese abrazo, ¿no?, de la familia, del papá o de la mamá, pero también muchos a veces nos detenemos no hacer esto por el tema de prevención. Hay otra parte importante en cuanto a dificultades y tiene que ver con la pérdida de un ser querido, que igual lo mencionaba al inicio de esta edición, que es muy difícil perder a un miembro de la familia. Llegan estas festividades donde quizás se acostumbraba a compartir la cena, y ver ese asiento vacío o esa persona que ya no está en la casa no es nada fácil. O sea, es un momento muy, muy difícil para la familia y sobre todo si hay niños en la casa. Sí, sin duda que si hablamos, ¿no?, de la pérdida de un ser querido, estamos hablando de algo que provoca en nosotros un dolor
¿verdad? Y que un dolor que tiene una respuesta que es única, que está cargada del vínculo que yo tenía con esa persona, de la cercanía que yo tenía con esa persona, y que en esa pérdida yo no le encuentro el sentido a mi vida, puedo no encontrárselo, puedo no encontrarle el sentido a una festividad, a ir al trabajo, a seguir avanzando, ¿verdad? Y cuando vienen estos días tan particulares que se vuelven tan especiales, las personas si están tristes, ¿verdad? Si tienen una depresión reactiva, que es lo que causa el duelo, ¿no? Tenés el vacío de la persona por la pérdida y no sabes cómo seguir, no sabes cómo avanzar. Entonces, cuando vienen estos días festivos que todo el mundo ve, la publicidad te dice, reunidos en familia, compartir, todo te ataca y dice que es dirigido a compartir en familia. Entonces, para la persona que tiene la pérdida se vuelve más complicado porque no sabe cómo gestionarlo, porque los que están alrededor tampoco saben cómo manejarlo y a veces le pueden decir a la persona, él no hubiera querido que estés triste, ella no hubiera querido que estés triste. Entonces creo que ahí en esa parte los que están alrededor deben de ser muy empáticos, muy respetuosos y dejar que la persona viva esa ausencia de su ser amado de la mejor manera que prefiera, ¿verdad? Porque para ella tal vez en este momento no es posible integrarse en una fiesta, reírse, compartir, llevar un regalo, tampoco quiere que lo hagan eso para ella. Entonces se vuelven unos días muy difíciles, más cargados emocionalmente de lo que ya eran para mí si tuve una pérdida. Entonces ahí es fundamental que los que están alrededor estén pendientes de mí en cuidarme, en que es decir, si yo necesito medicamentos, si tengo que alimentarme, si soy un niño, un adolescente, una persona de la tercera edad, tienen diferentes necesidades en cuanto a la pérdida de un ser amado. Pero no podemos obligar a la persona a que se anime, ¿verdad? A que traigámosla para que se distraiga, llamémosla para que se alegre un poquito. La persona no quiere alegrarse, la persona lo que quiere es recordar, conectarse con su dolor y no podemos empujarla a que viva un duelo como nosotros pensamos que es de la manera correcta. Hay otro aspecto también, tiene que ver cuando la persona fallece en estas fechas especiales. Marca muchísimo a la familia o a las personas más cercanas. Lo hemos vivido como familia, jóvenes de la familia, primos que han muerto en estas festividades o en estas fechas y es difícil, ¿no? Porque es el mes donde recordás la pérdida del ser querido y quizás otras familias, pues, es una celebración, ¿no? Para otras familias. Sí, cuando ocurren eventos significativos en fechas especiales, un evento significativo que en este caso es doloroso, como una pérdida, a la persona, ¿no? al doliente y a la familia más cercana les cuesta mucho recuperarse y les cuesta encontrar el sentido nuevamente de esa festividad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, digamos, si alguien que muere cercano a estas fechas, donde vos ya tenés alguna idea en qué casa vamos a ir, qué vamos a comer, qué podemos compartir, y ocurre el suceso, entonces eso ya deja, digamos, si la familia no lo trabaja, deja como una marca, ¿no? Y entonces el próximo año decir, bueno, ¿y qué vamos a celebrar nosotros? Si en esta fecha fue que falleció, ¿verdad? La mamá, un amigo, un hermano, un primo. Entonces se vuelve más dolorosa y se vuelve una fecha en la que la persona encuentra muy complejo y muy difícil gestionar las emociones, porque tiene todos los recuerdos, porque cuando alguien se va, cuando alguien fallece, entonces lo que nosotros hacemos es recordar lo que te dijo, lo que hicimos, lo que no le dijiste, lo que no hiciste, entonces te llenas a veces de ira, te llenas de culpa, te llenas de un montón de emociones que no puedes gestionar tan fácilmente porque quisieras que la persona no se hubiera marchado, quisieras haber tenido un poquito más de tiempo para haber hecho con ella aquello que planearon alguna vez y no lo hicieron, o haberle dicho algo que era importante pero que por alguna razón lo pensaste mucho y a la hora de llegada no lo dijiste. Entonces digamos que la persona necesita en ese sentido un acompañamiento emocional que le facilite el poder cerrar ese capítulo de una manera donde ella sienta que
agradece, ¿no?, la vida de esa persona que ya no está y que en alguna medida va logrando a través del proceso avanzar en la de ella. Entonces digamos que aquí sí requiere un acompañamiento profesional la persona. Y sin duda también las afectaciones para aquellos niños o adolescentes que quizás sus papás no están con ellos porque están trabajando fuera del país, ¿no?, por ese bienestar. También son fechas bastante sensibles o momentos para ellos. Vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos con más para que usted se quede con nosotros.